Muy buenos días con todos. Ahora sí todos juntos, ¿no? Al inicio fue la mitad, ahora todos juntos. Bien, vamos a iniciar pidiéndole al Señor, como lo hemos hecho a través de esta oración y de este canto, que nos dé esta gracia de poder compartir juntos este tema sobre la oración continua y que de alguna u otra manera eso nos ayude también a ver cómo esto que la Virgen nos pide nos motiva a tomar una decisión, porque es importante no solamente la información, sino también la decisión. Y hay una cosa que en algún momento leí: cuando una persona se informa, se convence, pero cuando una persona ama, se decide. Son dos cosas diferentes. Entonces podemos tener mucho conocimiento y mucha información y podemos salir de aquí convencidos de que lo que dice la Virgen en sus mensajes es verdad, lo que los padrecitos han dicho es verdad, pero no necesariamente vamos a salir decididos. Por eso es que las charlas están acompañadas de momentos de oración, de encuentro con Cristo Eucaristía y sobre todo con la Santa Misa. Porque no tenemos que salir solamente convencidos, sino tenemos que salir de aquí decididos. Y solamente se decide en el momento en que se ama. Cuando vienen los novios a la parroquia para prepararlos para el matrimonio, primero les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó y te gustó de ella? ¿Cómo piensa? Le digo, no, la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y después viene la otra pregunta: ¿qué es lo que te convenció y qué es lo que te llevó a decidir a casarte? Porque son dos cosas diferentes. Algo me puede gustar de una persona, puedo llegar a conocer a la persona, pero otra cosa es decidirme a dar un paso más, y eso solamente se da desde el amor. Entonces, tengamos en cuenta eso. No solamente estamos recibiendo información para salir de aquí convencidos, sino que nos tenemos con ese conocimiento que enamorar para salir de aquí decididos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver brevemente de nuevo lo que ya el Padre Miguel anoche, Fray Israel, yo, y espero que los demás que vienen, sigamos puntualizando en esto, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la oración. Ahora no funciona. ¿Está conectado? ¿Sí? A ver, espera. Estoy viejo ya para estas cosas. Lo que pasa es que aquí está. Lo que pasa es que a veces se desconfigura. Ahora sí. Entonces, ¿qué cosa es la oración? Vamos a ver brevemente, según la tradición de la Iglesia, lo que es la oración. Ya Fray Israel, ayer también el Padre Miguel nos recordaba que Santa Teresita del Niño Jesús nos decía que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Quiero resaltar esto, que es el impulso del corazón. ¿Qué significa el impulso del corazón? Una decisión. Y subrayemos la palabra corazón, de lo cual ya Fray Israel nos profundizó cuando hablábamos de la oración del corazón. Luego tenemos también a otro autor de la tradición de la Iglesia que nos habla de la oración como la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes que nos convienen, San Juan Damasceno. Entonces es la elevación del alma a Dios, el poder buscar encontrarnos con Dios, pero al mismo nivel. Y esto es interesante, porque quiere decir que vamos a encontrarnos con Él. También tenemos a alguien que es un autor muy querido por mí, que dice: la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Es decir, Dios tiene sed
de que el hombre tenga sed de él. Obviamente entender esa sed en la necesidad. Dios nos necesita y nosotros necesitamos de él. Y profundizaré más adelante la frase que dice: mi corazón, Señor, está inquieto y permanecerá inquieto hasta que no repose en ti, Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque la oración tiene que ver con ese reconocimiento de la necesidad de Dios. ¿Y hay algún secreto para poder realizar esta oración? Ya Fray Israel nos dijo muy claramente, ¿no? ¿No tienes amigos? Con los amigos hay que hablar, pero también con los amigos, ¿cómo se forma una amistad? Y eso me pareció muy interesante. La amistad, la cercanía, se forma con la frecuencia. ¿Cuántos de aquí no tenemos tías y tíos que no son nuestra nada, pero son nuestros tíos? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que una vez, ya tenía 14 años, y le pregunté a mi mamá, ¿y mi tía, hermana de quién es? Cuando ya entendía que tío era hermano de algún familiar cercano. Y mi mamá me dijo, no es familiar de nadie. ¿Y por qué le digo tío? Porque es mi compañera del colegio, desde la primaria hemos estado juntas. Y era una tía de cariño, ¿no? Entonces ahora los hijos de mis amigos de la infancia son mis sobrinos. Ya no soy el padre, soy el tío padre, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, la frecuencia es lo que genera lazos. La frecuencia es lo que genera cercanía. Obviamente, si no hay una frecuencia o una cercanía con Dios, no vamos a sentir ese lazo. Pero eso no significa que no tengamos que hacerlo. Hay un autor que dice, dar el primer paso no te lleva a la meta, pero te saca de donde estás. Y eso sí es importante. Si uno quiere llegar a la meta, tiene que dar el primer paso. Con eso no significa que ya llegaste, pero al menos has salido del lugar donde te encuentras. Con el grupo que tuvimos el taller hace un momento, leíamos el Evangelio de Lucas, cuando el hijo pródigo se levanta y regresa a la casa del padre. Con el primer paso que dio el hijo pródigo no lo hizo llegar a la casa, pero lo sacó del lugar donde se encontraba. Si tú te encuentras en algún sitio donde no quieres estar, da el primer paso. Con eso no se va a cambiar las cosas ni decir, ya lo logré. Pero al menos rezar tu primer rosario hoy del corazón te va a sacar de donde tú estás en este momento y te va a ayudar a seguir dando los otros pasos para llegar a la meta que es, como dice nuestra Madre la Virgen, nos lo recuerda, es el cielo. Entonces, tengamos en cuenta de que es el dar el primer paso. Y para dar ese primer paso necesitamos la humildad. La humildad en el reconocer. ¿Por qué? Lo que decía San Agustín, la sed de Dios, la necesidad de Dios. Si yo no necesito nada, si yo no necesito a nadie, si yo puedo con todo, si yo no necesito ni la misericordia de Dios, porque yo soy bueno, porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no soy malo como los demás, entonces yo no necesito nada y no necesito a nadie. Por lo tanto, tampoco necesito hacer oración. Más bien que venga Dios a consultarme porque yo le puedo dar algunos consejos, ¿no? Entonces, claro, de alguna u otra manera, la humildad tiene que ser el primer paso para poder tener un momento de oración. Entendiendo que la oración no es solamente la solicitud, no es solamente el pedir, porque también hay personas que me dicen, Padre, pero me da vergüenza porque yo solamente pido, porque yo solamente cuando estoy mal me acerco. El necesitar algo, o la enfermedad, o el problema, o la muerte que te lleva a Dios, no está mal. No es que tú te acerques por conveniencia. El tema es, ¿qué vas a hacer cuando ya estés con Dios? Si estás con una enfermedad y eso te motiva a acercarte a Dios, entonces está bien. El tema es, una vez que estás con Dios, ¿qué vas a hacer? Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo cayó en lo más último, regresó a la casa del padre
Y dice San Agustín, la parábola nos enseña el camino, pero hay algo muy interesante. La parábola nunca nos dijo qué pasó al día siguiente en la mañana cuando el hijo pródigo se levantó y tuvo que encontrarse otra vez con su papá. No lo dice. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nos encontramos con Dios, estamos en este espacio, perfecto. Ahora te toca a ti escribir esa nueva parte de la parábola. ¿Qué vas a hacer cuando ya estás con Dios? En esa humildad, esa necesidad, y por lo tanto, como dice la carta a los romanos, nosotros no sabemos pedir como conviene. Y muchas veces pedimos lo que queremos, mas no lo que necesitamos. Y lo que queremos no necesariamente es lo que necesitamos. Por ejemplo, un niño que está con una gripe de Padre Nuestro y Señor mío, iba por la calle y va a pedirle a su mamá o a su papá un helado, porque él quiere un helado. ¿El papá y la mamá le va a dar al niño lo que quiere? Le va a dar la medicina, porque aunque no le guste al niño la medicina, es lo que el niño necesita. Entonces a veces nos pasa eso con Dios. Nosotros pedimos y después la clásica que me dicen, Padre, a mí Dios no me escucha. A mí Dios no me da lo que yo le pido. Le digo, ¿estás rezando a Dios o quieres un mago en una botella? Porque si vas a pedir tus 3 deseos, así no funciona la cosa. Es el hecho de solicitar, es el hecho de pedir, pero pedir en algo que significa coherencia. Santo Tomás de Aquino, en el momento que habla de la gracia y la oración, habla de la coherencia, congruo. Y dice que la oración está elevada a Dios y es escuchada por Dios cuando hay una coherencia. Esa coherencia significa que yo tengo que alinearme a lo que Dios me pide para que yo pueda pedirle a Él. Pero si yo estoy en no coherencia y en incongruencia, en pecado, en vicio, entonces ¿cómo voy a pedirle a Dios y cómo voy a pretender que Dios me escuche? No porque Dios sea vengativo, no porque Dios sea malo, sino cómo sube mi oración. Entonces, antes de hacer oración, lo que les decía al grupo de del taller, no olvidemos que la oración tiene que estar anclada a la vida sacramental. Y voy a repetir lo que les dije, aunque suene feo. Una oración sin sacramentos es hipocresía. No puede ser verdadera una oración si es que no hay vida sacramental. No, yo oro los 17 rosarios que le dijeron al Padre, pero no me confieso, no voy a misa, porque ya rezo un montón, ¿para qué voy a hacer lo otro? Eso es hipocresía. Porque la gracia eficaz se transmite a través de los sacramentos. Y más bien la oración, una vida de inspiración como la que nosotros vivimos o tratamos de vivir en la Reina de la Paz, nos lleva a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía. Nos lleva a los momentos de oración eficaz, el Santo Rosario, la exposición del Santísimo. Pero tenemos que vivir desde la fuente de toda gracia. Si no, vuelvo a repetir, es hipocresía. En ese sentido, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. A veces se usa esta palabra, ¿no? El anagüí, es decir, el necesitado de Dios. Y que por lo tanto se reconozca desde esa humildad de que yo necesito de Dios. ¿Y cómo voy a acercarme a Dios? Con humildad. Una vez una persona se acerca y me dice, Padre, rece usted porque a mí Dios no me escucha, usted está más cerquita de Dios. Yo ya quisiera, trato, me esfuerzo. Pero la verdad es de que de alguna u otra manera el hecho de poder reconocerse como necesitado es el verdadero secreto para acercarse a Dios. Un ejemplo claro es cuando David quiere crearle un templo a Dios, ¿no?
David un día se levanta y dice, pobrecito, ¿no? Dios en la Arca de la Alianza está en una tienda de campaña. Yo le voy a hacer un templo. Manda a su profeta y le dice que pronuncie palabras de Yahvé y le dice, ¿tú me vas a hacer algo a mí? Yo que soy dueño del universo, yo que soy dueño de todos los árboles del bosque y de todos los animales, y tú me piensas hacer algo a mí. Y Dios le prohibió a David hacerle un templo. Pero Salomón sí hizo un templo y Dios le dio permiso. ¿Y por qué? Porque Salomón dijo al pueblo, haremos un lugar donde el pueblo sepa que va a encontrarse con Dios. Y le dijo a Dios, si tú quieres y te dignas venir a nosotros, habitarás aquí y será un lugar de encuentro entre tu pueblo y tú. Y en ese momento un humo, una nube, invadió el templo y se manifestó la presencia de Dios en ese lugar. Nosotros no le hacemos un favor a Dios teniendo momentos de oración. Nosotros no le hacemos un favor a Dios cada rosario que le ofrecemos o cada Eucaristía. Tenemos que tener en la mente y en el corazón que el favor nos lo estamos haciendo a nosotros. No es que tengamos que tener la pretensión del joven rico en el Evangelio de Marcos al capítulo 10. Yo ya hice eso desde mi juventud. ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes y luego sígueme. Nosotros no podemos creer que el orar es para darle y hacerle un favor a Dios. Es lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la meta que Dios nos ha regalado desde el bautismo. En el momento de nuestro bautizo nosotros somos herederos del cielo, es nuestro derecho ir al cielo, pero ese derecho se tiene que reafirmar a lo largo de toda nuestra vida. ¿Podemos perder el derecho? Nosotros lo podemos rechazar cuando en lugar de seguir mirando a Dios, vamos a mirar a las criaturas, dice San Agustín. Y por lo tanto pretendemos el pecado en lugar de la santidad. Entonces ahí rechazamos nuestra herencia, lo que nos pertenece por derecho, o dejamos que el mundo nos lo robe. No le hacemos un favor a Dios. En ese sentido, ¿de dónde viene entonces la oración del hombre? Y ahí nos unimos a lo que dice Fray Israel en su enseñanza, que entra desde el momento del lenguaje y de los gestos, pero fundamentalmente desde el corazón. Es interesante, saben ustedes que hace unas semanas el Papa Francisco publicó una encíclica, ¿no? ¿Sí? No. Ya. Lo van a buscar. Se llama Dilexit Nos, ¿no? Dilexit Nos en latín, en español significa y nos amó. Pero es interesante porque usa la palabra dilexit, diligere, que significa en traducción literal elección, ¿no? Cuando leemos el Evangelio de Juan, cuando Jesús se aparece en el lago de Tiberíades y tiene esta triple pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Allí en la Vulgata, en el latín, Jesús le pregunta, Petrus, dilixit Simón, dilixit me, es decir, ¿me has elegido? Y me has elegido ¿por qué? Porque entonces en el contexto bíblico y de la fe, el amor significa elección. No es solamente un sentimiento, es un acto de voluntad. Por lo tanto, la encíclica, en resumen, es el hecho de que tenemos que decidirnos amar a Dios. Y por eso es que la oración nace del corazón, como dice San Agustín, porque entonces nos lleva a poder decidirnos por Dios. Y tenemos que decidirnos por Dios porque una decisión nos lleva después a un cambio. Por ejemplo, ya sabemos que cuando llega noviembre, se acabaron las dietas, se acabaron los regímenes. No, ya llega noviembre, llega la comelona. Pero si por mala suerte entre noviembre y diciembre hay un matrimonio,
Entonces decidimos hacer ayuno, aunque no lo pida la Virgen, a pan y agua porque hay que entrar en el vestido. ¿Y qué significa? Tomamos una decisión y eso nos mueve a cambiar nuestros hábitos. Y eso nos mueve a tomar decisiones en muchas otras cosas. Cuando nosotros decidimos por algo, entonces hay cambios y los cambios se notan. Nosotros en mi familia somos 3 hermanos, los 3 varones. Yo soy el mayor, mi hermano el segundo, que vive en Trujillo, y mi hermano el último, que vive aquí en Lima. De los 3, mi hermano el último es ingeniero, trabaja acá en Lima ya desde hace más de 11 años, y era el único que no tenía pareja. No había tenido 2 enamoradas en toda su vida, pero no había tenido pareja. Y mi hermano es más alto que yo, no sé por qué los últimos siempre son más altos, ¿no? Pero bueno, es más alto que yo, es poquito más gruesito que yo, y también en el carácter, creo yo que es mucho más, no digo frío, sino que es más racional en muchas cosas, ¿no? Como buen ingeniero. Entonces, mi hermano a los 19 años que acabó la carrera, a los 20 años que acabó la carrera, porque entró a los 15, terminó la carrera en Trujillo y vino ya a trabajar directamente aquí. Entonces, obviamente, él tuvo que asumir un comportamiento y una conducta fría, digámoslo así. Entonces, cuando yo le decía, ¿por qué no llamas a mi mamá? Él me decía, yo quiero, pero me quedo tan mal porque yo estoy solo aquí y extraño. Y no puedo hacer que mi mamá se sienta mal, porque entonces, ¿quién también la consuela? A ella. Entonces, mi hermano a veces no llamaba a mis papás, a veces yo lo llamaba y le decía que lo llame. Yo venía y vengo muchas veces a verlo también acá a Lima. Pero hace 3 meses y ¿hoy día es 30? Sí. Ya 4 meses hasta ayer, ya tiene novia. Y mi hermano pasó de ser así, así. Ahora va al gimnasio, come sano, pesa las proteínas y los carbohidratos, va al nutricionista. Toda su vida ha tenido seguro por el banco donde trabaja. Recién ahora lo usa después de 11 años. Va al seguro, va al cardiólogo, va a no sé qué vaina y tiene que no sé qué cosa y ya esto. Y estos días, ayer y hoy día, anteayer en la noche y ayer en la mañana que estuve con él, estaba obviamente también la chica que la ha ido conociendo. Y claro, es algo muy interesante. Mi hermano, con el único de la familia que ha sido cariñoso, ha sido conmigo. Ha dormido conmigo, claro, tenemos 13 años de diferencia. Entonces, cuando él nació, yo tenía 13 años. Cuando él tuvo 6 años, yo ya no estaba en la casa, estaba en el seminario. Y cuando él tuvo 8 años, yo ya no estuve ni en Perú siquiera. Y yo regresé a Perú cuando él tuvo 15 años. Entonces, casi no nos hemos conocido. Pero Dios me regaló la gracia, digo siempre, de volver a recuperar a mi hermano y él es súper cariñoso conmigo. A mí sí me abraza, a mí sí me besa, conmigo duerme, conmigo come. Y claro, y ahora ver que hace lo mismo. No estoy celosa, pero… Padre, por favor, sálveme. Pero es algo, porque ver a mi hermano, que normalmente con sus amigos es muy firme, muy esto, y con la chica después de la mano, amorcito, que habla como bebito, y yo… Toda decisión motivada genera un cambio. Si nosotros vemos… Mamá ni que se entere. No, sí sabe, pero… Si nosotros no nos convencemos y nos decidimos que tenemos que estar cerca a Dios a través de esa dinámica de oración, entonces el cambio no se va a ver. No vamos a cambiar, no nos vamos a motivar, no va a haber cambios. A veces las personas me dicen, Padre, pero es que yo siempre quiero cambiar y nunca puedo, siempre caigo en lo mismo. Y yo le trato de ayudar diciéndole, pero ¿cuál es tu motivación? Porque el ser humano actúa por motivación. Si solamente tu motivación es quiero cambiar
porque me han dicho que está mal, o quiero cambiar porque hago sentir mal a otra persona, son indicadores que estás actuando mal, pero no son motivaciones, son dos cosas diferentes. Una cosa es la indicación, los indicadores, y otra cosa son las motivaciones. Le contaba a Fray Israel que el día, ¿hoy qué día estamos? Sábado. Ayer estuvimos viernes, el jueves en la tarde, a las 10:30 que estaba dando clase, me vino un bajón, sentía las manos frías, sentía la cabeza caliente. Tuve que terminar la clase, fui a celebrar una misa que tenía que ir a hacer también en la universidad. Llego a la casa parroquial, me tomo la temperatura y tenía 34.7 de fiebre, 38.7 de fiebre. Sí, 34 me había estado muriendo. Y entonces me eché a la cama, me tomé las pastillas y le dije, mira, si no se me quita la fiebre, llamo a Fray Israel y que se jale los pelos que no tiene. Pero de alguna otra manera yo no me voy a exponer. Y llamé a un amigo, me dice, ¿qué síntomas tienes? Digo, me duele mucho la cabeza, tengo fiebre, tanto de temperatura, tengo otros temas más. Me dice, ya, mira, puede ser esto, esto, esto. Tienes que dejar de comer esto, 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 esto. A las 3:30 me desperté mejor. Dije, a ver, voy a probar. Le dije, voy a probar a hacer mi maleta por si acaso me mejoro. Entonces comencé a hacer mi maleta. A las 4 ya me sentía mejor, a las 5 me sentía mejor. A las 7 fui a la casa de mis papás a despedirme de ellos, a recibir la bendición y después ya tomé el avión para venirme aquí. Cuando llego aquí, ayer menos mal fue ayuno, pero hoy día con el cariño de la gente dice, padrecito, tiene una galletita. Digo, no puedo comer chocolate, a mí me encanta el chocolate, yo me muero por el chocolate. Si me pusiera a meter en una piscina con chocolate, yo me meto. Pero como los indicadores me han dicho que si yo como chocolate me muero, entonces tengo que motivarme a cambiar mis formas de vida y mis decisiones. Entonces, si ustedes solamente se quedan con los indicadores, me han dicho que estoy mal, la gente se ve mal, yo me siento mal, todo eso son indicadores, no son motivaciones. Las motivaciones tienen que ser, en primer lugar, quiero ir al cielo. Eso tiene que ser lo primero que nazca del corazón. Otra motivación, ¿cómo puedo manifestar mi santidad? Porque tenemos que tener la convicción que queremos ser santos. La vocación universal es la santidad. Lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, sean santos como mi Padre del cielo es santo. Entonces, esas son motivaciones. A veces no cambiamos porque nos quedamos solamente en los indicadores, pero no encontramos las motivaciones. Y ahí es donde la oración nos abre los ojos. Ahí es donde la oración nos ayuda a entender que entonces la motivación nos va a llevar a tomar decisiones. Y por lo tanto, esa motivación del corazón nos lleva a entender que es el corazón el que ora. Que es, si se está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Alejarse de Dios, ¿qué significa? Lo que decía hace un momento, los sacramentos. Allí está Dios. En lo demás no, sí, pero no de la misma forma. No es la gracia eficaz, como dice el catecismo. Y por lo tanto, el tener en cuenta de que tenemos que aprender a descansar el corazón. La oración continua no es solamente por las veces, sino es la disposición del corazón. ¿Y qué significa el descansar el corazón? En la frase de San Agustín, Señor, mi corazón está inquieto y permanecerá inquieto hasta que no repose en ti, Señor. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no sabemos descansar, que nosotros no sabemos dónde está el consuelo del corazón. Ya va a acabar el año, vámonos a descansar del trabajo, de la casa, nos vamos de paseo. Y cuando nos vamos de paseo queremos vacaciones para descansar del paseo, porque venimos más cansados.
Y a veces no nos damos cuenta de que una cosa es el reposo del cuerpo y otra cosa es el reposo del alma, el reposo del corazón. No sé, pensemos cómo nos vamos a dormir. A veces no nos vamos a dormir, a veces nos desvanecemos en la cama. O sea, no somos conscientes, voy a dormir, sino nos tiramos y se murió. Y a veces lo hacemos no solamente por un cansancio, sino que estamos, voy a echarme, es mi tiempo, vamos a ver. Hasta que no te cae el celular en la cara y no te despiertas del golpe o lo tiras y después, ¿dónde está mi celular debajo de la cama? No descansamos, porque lamentablemente excitamos el cerebro, excitamos el corazón y después decimos, ay, a las 3 de la mañana, ¿por qué no tendré sueño? Mejor me pongo a ver Netflix. Y Netflix se preocupa más, ¿no? Después de una, ¿sigues ahí? Te pregunta. Muy preocupado es Netflix. Ahora, si yo voy a hacer eso, no voy a descansar el corazón, no voy a descansar el alma. Obviamente mi alma va a seguir en automático y va a decir, ¿y por qué sueño esto? ¿Y por qué pienso en esto? ¿Y por qué me levanto cansado? ¿Y por qué me levanto sin ganas? Porque no hemos aprendido a decidir tomar una decisión del descanso. Y eso significa terminar el día con la oración. Y en el momento de despertarnos, lo primero que hacemos, a ver qué han... Ni siquiera te sacas las legañas y estás, a ver qué han hecho, a ver Instagram, TikTok, los viejos como yo, Facebook y todo. Y después de eso, y que rajamos y todo lo demás, ya, nos vamos a levantar. Y de alguna otra manera no nos damos la oportunidad de oxigenar el alma para poder encontrarnos en esa paz del corazón. La oración tiene que nacer del corazón, pero un corazón que repose en ese corazón. Entonces nos privamos de ir a la Santa Eucaristía donde reposa el corazón, no porque ronque mientras el Padre hace la homilía porque es bien aburrido, sino porque descansa el corazón. E incluso en la Eucaristía hay que prepararse para la Eucaristía. El poder disponer el corazón para solamente encontrarse y concentrarse en el corazón. La disposición del corazón que me va a llevar a una comunicación con Dios, pero lo más interesante, hermanos, la comunicación con el amado. Y esto es el paso que Fray Israel nos decía cuando hablaba de la oración de contemplación. Cuando descubrimos el amor, cuando nos convencemos de tanto amor, no hay más que contemplar. ¿Recuerden cuando eran enamorados? Recuerden en ese tiempo cuando lo único que necesitaban era ver a la otra persona. Y por lo tanto, contemplar al amado me hace saber de que más allá de lo que yo pueda decir, es lo que yo pueda manifestar. A mi hermano yo lo veo y obviamente cualquiera le dice, estás enamorado. ¿Qué le cambió? Aparte de los 5 kilos que ha bajado. La mirada, la voz, la forma como ahora su rutina de vida, ¿no? La conducta. Se nota cuando alguien está enamorado y se nota cuando uno está con una patada en el hígado. Entonces, nosotros por la vida, ¿cómo vamos? ¿Como enamorados? ¿O como yo con piedras en la vesícula? Es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Es la decisión que nosotros tenemos que caer en cuenta y solamente podemos verdaderamente sentirlo y decidirlo en la convicción de que Él nos amó. Y nos amó hasta el extremo que mandó a su único hijo al mundo para morir por nosotros. Y no bastándole eso, se quedó porque en la última noche tomó el pan
y dando gracias lo partió. En ese sentido, esa disposición del corazón tiene que abrirnos a sentir ese amor. Vamos a ver, por favor, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Si alguien lo encontró, levante la mano, por favor, y le acercan el micrófono. Si alguien ha ubicado el texto. Pero se escuchan que levante la mano, y si todo el mundo levanta la mano. Pero ahora que tienen que leer la Biblia, ni uno. ¿No quieren levantar la mano, Mechita? Sí, del 15. A ver, escuchemos, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? Ya. Estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. No extingan el espíritu, no desprecien las profecías. Palabra de Dios. Te alabamos. Estén siempre alegres. La palabra que usa la Vulgata es gaudium, gozo. Es decir, que les nazca. No porque estén riéndose todo el rato, porque ya parecería medio raro, ¿no? Pero sí porque haya esa disposición de acogida en el Señor. Es muy interesante. Mi mamá es una mujer súper dinámica. Se ha roto 2 veces el pie y los ligamentos, pero mamá, no corras. Dale. Mamá, ¿por qué corres? Ay, es que yo soy así. Mi mamá es una mujer súper dinámica. Y todas las personas que la conocen salen con esta frase, ¿no? Que después yo tengo que corregir. Es que su mamá tiene una energía, su mamá tiene una vibración muy linda. Digo, lo que tiene mi mamá es oración. Mi mamá ora mucho. Y gracias a eso creo que yo soy perseverante. Y mi papá también. Y acercarse a mi mamá, y no es porque sea mi mamá, es, ¿no? Te anima, te divierte, te hace esto, lo otro. Estar siempre alegres. No quiere decir que mi mamá no tenga momentos de tristeza, ¿no? No quiere decir que mi mamá no extraña a mi hermano que está acá. No quiere decir que mi mamá no tenga después algunos problemas con mi papá, que es un chiste, porque yo voy a almorzar 2 veces a la semana a mi casa y a veces me dicen, padre, ¿va a venir a la parroquia? Le digo, sí, pero a las 4 porque hoy día voy a almorzar con mi papá. Y una vez la secretaria me dice, ¿y por qué tan tarde tanto comen en su casa? Digo, no, es que a veces hay cosas que hacer. No, la verdad es que yo no sé qué voy a encontrar en mi casa, ¿no? Porque puede ser que los encuentre bien o puede ser que mis papás se hayan agarrado entre ellos y ahí tengo que llegar a solucionar el problema. Entonces no me alcanza 1 hora de almuerzo, pero porque son humanos también. El estar con el gozo en el corazón hace referencia a la disposición y a la transmisión. El poder tomar esa decisión de encontrarse y de poder dar aquello que uno tiene. Este de aquí se los dejo de tarea, pero vamos a este de acá, al hábito del alma. Santo Tomás de Aquino decía que el habitus animarum, el hábito del alma, hace referencia a algo que está interiorizado en la persona. Por ejemplo, pónganse a pensar, ¿cuáles son sus rutinas? ¿Cuáles son sus rutinas cuando se levantan, cuando salen, cuando van al trabajo o cuando llegan los nietos o los sobrinos? Nosotros tenemos, aunque no nos demos cuenta, siempre una rutina. En la mañana, primero mi café y después lo demás, ¿no? O primero nos levantamos y como rutina nos vamos al baño, tenemos nuestro encuentro personal y después salimos. Ahora, hay rutinas. ¿Y qué significa eso? Una rutina es algo interiorizado. Eso trae como consecuencia nuestras historias personales. Cuando se han casado ustedes,
el primer choque han sido sus choques de rutina, porque alguno dormía más, otro dormía menos, uno se lavaba la boca al ir a dormir, el otro no. Hay rutinas diferentes. Y después tuvieron que comulgar las rutinas, porque vivían juntos y había que habituarse a una rutina. Después vinieron los hijos, otra rutina más. Entonces, todo es un habituarse a una rutina y esa rutina se interioriza. El poder orar en esa continuidad tiene que ser un hábito del alma, una rutina que significa esa interioridad, que yo voy y ya sé que tengo que necesito esto y por lo tanto me da esa necesidad, usando las palabras de San Agustín, esa sed de estar en conexión con Dios. Por lo tanto, dice el Catecismo de la Iglesia y Santa Teresita del Niño Jesús, que es la oración en las alegrías y en las tristezas, la adaptación a las circunstancias. El momento en que yo me voy a enfrentar tiene que estar iluminada por la oración. El consultar en primer lugar a ese Espíritu de Dios para saber hacia dónde voy a dirigir mi decisión, mi acción. El poder darme cuenta que la certeza, que la oración personal se sostiene con la oración de la iglesia. Fray Israel decía, aprendamos a respetar y a dejarnos guiar por la oración de la iglesia. Y la oración de la iglesia se refleja en la liturgia, en el orden, es la preparación y después vendrá la oración espontánea, pero iniciamos con el orden, porque entonces el orden nos salvará y el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento. Entonces no querramos ser más que Jesús. Ah, no, yo empiezo como a mí se me antoja. Tienes que empezar por la ley y después de la ley viene el Espíritu. No nos olvidemos de eso. Finalmente, el libro de Jeremías, al capítulo 29, en el versículo 12, nos dirá las conclusiones. Si por favor alguien lo tiene para leerlo y vamos ya llegando a las conclusiones del tema. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Sí, a ver, lo escuchamos. Ay, Dios mío. ¿Tú crees que yo lo veo? Oye, pero acá se salta. Del 9 se salta al 17. Padre, en el mío de Jeremías, ¿no? 29. 12. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Exacto. Palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Palabra de Dios. Sean perseverantes, ¿por qué? Porque ustedes que claman a mí tengan la certeza que yo los escucharé. Entonces, no podemos decir que hay solamente momentos de oración. La oración tiene que ser una disposición del corazón, tiene que ser esa rutina que cualquier elemento, acción que yo realice, tiene que estar inclinada a la oración. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. La Virgen nos dice, el 25 de enero del año 2000, queridos hijos, os invito a la oración continua. Si oráis, estáis más cerca de Dios y Él os conducirá por el camino de la paz y de la salvación. Por eso hoy os invito a que deis paz a los demás. Solamente en Dios está la verdadera paz. Abrid vuestros corazones y convertíos en dadores de paz y los demás la descubrirán en vosotros y a través de vosotros, y así daréis testimonio de la paz y el amor que Dios os da. Gracias por haber respondido a mi llamado. Finalmente, la Virgen el 25 de septiembre del 2010 nos dice, queridos hijos, hoy estoy con vosotros y os bendigo a todos con mi bendición maternal de paz y exhorto a vivir aún más vuestra vida de fe, porque aún sois débiles
y no sois humildes. Os exhorto, hijos míos, a hablar menos y a trabajar más en vuestra conversión personal, para que vuestro testimonio sea fecundo y que vuestra vida sea una oración continua. Gracias por haber respondido a mi llamado. Hagamos respuesta y eco a esta invitación de esa disposición del corazón y esa actitud de impregnar nuestra oración en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, este momento toca el segmento de preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, levante la mano, por favor, para acercarle el micrófono. Padre, como usted ha tocado en una parte el tema de vende todo y sígueme, ¿no? Siempre hay una confusión en esto con respecto a los laicos, porque eso nos parece que es para los sacerdotes, pero ¿y en el caso de los laicos? Muy bien, muy buena pregunta. En el caso de los laicos, creo que podemos empezar la respuesta con el Evangelio de Mateo, que dice el Señor: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y por lo tanto, el vender todo lo que tienes no hace referencia solo a un acto material, sino a un hecho de desprendimiento espiritual. En otras palabras, no entregarle el corazón a las cosas. Por lo tanto, las riquezas no son algo malo. Es más, una encíclica de León XIII, que se llama Rerum Novarum, la renovación de las cosas, hace referencia a que el ser humano tiene el derecho de poder recibir lo necesario para una vida digna en la sociedad. Y luego de eso, otra encíclica, que es la Sollicitudo Res Sociales, la solicitud de las cosas creadas, de Juan Pablo II, hace referencia a que la riqueza no es mala, lo malo es lo que haces con las riquezas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es que si yo quiero cosas materiales está mal. Si yo me obstino, me aficiono, dejo mi familia, dejo a Dios para las cosas materiales, ahí sí está mal. El apego, ¿no? El entregarle el corazón. Entonces, el vender las cosas hace referencia al desapego, al no entregarle el corazón, al tener esa conciencia de que son medios para este mundo, porque estamos en este mundo. Y es más, en otra parte del Evangelio el Señor Jesús dice: háganse amigos o hagan cosas justas con el dinero injusto, ¿no? Es decir, no es porque hay que robar, obviamente, ni tampoco hay que hacer cosas malas, sino porque las cosas materiales que podamos tener tienen que estar al servicio y en justicia de quien le corresponde. ¿Qué significa eso? La doctrina social de la Iglesia, en su enseñanza, en el Catecismo y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del año 2010, dice: toda cosa, todo bien, dinero, casa, tiene un destino inmediato. Si tú eres papá y eres mamá, el destino inmediato son tus hijos. Y por lo tanto tienes la obligación de darles a ellos lo que le corresponde, principio de justicia. Ah, no, yo le voy a dar a la iglesia porque en lugar de pagar la mensualidad, mejor para el padrecito que está haciendo su salón parroquial. No, eso es injusto, porque primero es tu familia. ¿Me dejo entender? Hay que poder dar a quien le corresponda. Había una comunidad donde decían: padre, no sabemos qué hacer, hay una hermanita que es una santa, pero no sabemos qué hacer con ella. Digo, ¿cómo es eso? Es que si le damos para que vaya a hacer el mercado, o regresa sin plata o regresa sin cosas. Porque en el camino va regalando a todos la plata, o si compra va regalando a todos. Le digo, pero eso está mal. No, pero es que es muy buena. No, no es muy buena, porque que saque de su plata de ella, no de la plata de la comunidad. Entonces, si la comunidad dice: hoy día hacemos ayuno y te delegamos a ti a que des a los pobres, bacán, pero que no les obligue a hacer ayuno a ustedes.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los bienes, porque el principio de justicia es también camino de santidad. Entonces, no es que no tengan que tener cosas, no es que esté mal que tengan y posean cosas, pero no le entreguen el corazón. Esa sería la conclusión. ¿Alguien más que desea hacer preguntas? Como mis alumnos, ¿no? O han entendido todo o no han entendido nada. Padre, Sí, de acuerdo al tema que hemos tocado, se me viene una pregunta y es, ¿cómo sé que Dios me escucha? Muy bien. Ahí viene primero lo que decía el libro de Jeremías, ¿no? Que leímos. Yo los escucho siempre. Y ahí, más allá del saber, en el sentido de que yo tengo que decodificar el tener algún indicio que Dios me escucha, tengo que tener la convicción. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Y ahí tiene que ver con un tema de comunicación. Nosotros nos podemos comunicar verbalmente con un lenguaje, pero nuestra comunicación afectiva no es igual que la comunicación oral. Entonces, una mujer puede decirle a su esposo, es que tú no me amas. Y el esposo le dice, mira, yo no tomo, yo no me voy con mis amigos, yo del trabajo a la casa, yo limpio, yo te ayudo. ¿Y cómo dices que no te amo? Es que nunca me has dicho te amo. Esa mujer necesita escuchar que su esposo la ama. No está mal, pero es la forma en que ella entiende el amor de su esposo. Y el esposo podrá decir, es que tú no me amas. Oye, ¿cómo que no? Yo nunca te he sacado la vuelta, tenemos 3 hijos, estoy en esto. Ah, es que nunca me traes el café a la cama. Porque para él, entonces lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una forma de sentirnos amados o escuchados. Y a veces, en general, nos sentimos escuchados si alguien nos responde, ¿no? Lo malo es que Dios nos responde a su manera y no a la nuestra. Y ahí viene el asunto. Entonces, yo quiero que me responda porque me lo da ahorita. O yo quiero que me responda porque venga el ángel Gabriel y me hable y me diga, sí, no te preocupes, ya te escuché. Pero a veces Dios nos responde de otras formas. Nos responde a través de una persona. Por eso es importante la oración, porque por allí responde Dios en el mensaje de la palabra, en la reflexión de la Santa Eucaristía, en una moción espiritual de oración ante el Santísimo. Entonces, si nosotros no buscamos la respuesta de Dios en el lugar correcto, va a pasar, como decía este profesor mío, que una vez había un señor en la noche debajo de un poste de luz buscando algo, vino un joven y le dijo, señor, ¿está buscando algo? Sí, se me han perdido las llaves y no puedo entrar a mi casa. Y el joven se puso a buscar con el señor, ¿no? Después de media hora, dice, pero ¿cómo era la llave? Bueno, era una llave así, de este color, de esta forma. Otra media hora buscando. Después de un rato le dice, ¿y dónde lo ha perdido? Ah, en el parque de allá. Y dice, señor, pero si lo ha perdido allá, ¿por qué lo busca acá? Ah, es que aquí hay más luz. A veces nosotros buscamos la respuesta de Dios donde hay más luz, a nuestro modo, a nuestra manera, pero no donde deberíamos buscarlo, en los sacramentos, en la oración, en el rosario, en la palabra de Dios. Ay, es que eso es aburrido, mejor me voy al TikTok, ¿no? Y ahí le creo más al TikTok que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que buscarlo donde Él se comunica con nosotros. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Padre, hay una pregunta del Zoom. De Luz María pregunta, en caso que uno esté orando y escuche internamente una respuesta o comentario, ¿cómo saber si viene de Dios? Busquen a Fray Israel. Bueno, aparte de eso, que es una respuesta de verdad, es el hecho de poder encontrar algo que vamos a desarrollar también en uno de los temas, y es que esa respuesta te trae paz, no tranquilidad, ¿no? La respuesta y la comunicación de Dios o la manifestación de Dios trae paz,
no tranquilidad, no alegría, porque a veces hay que renunciar a cosas que nos dan pena, renunciar a cosas que pensábamos nos hacían felices y tenemos que alejarnos, tenemos que renunciar, tenemos que cortar. Y aunque verdaderamente no querramos, como el mismo Jesús en el Monte de los Olivos, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en el momento en que nosotros pensamos y decimos, Señor, lo voy a hacer, entonces viene una verdadera paz en el corazón. Entonces viene el saber en el corazón, y ahí es donde un autor decía, esa unión del corazón al corazón nos hace entender que es un camino a realizar la voluntad de Dios. Entonces, la respuesta sería encontrar la paz a pesar que a veces duela, a pesar que eso no te dé alegría, a pesar que te arranque lágrimas, pero eso significa de que si hay paz en el corazón, vas a tener la libertad para poder hacerlo. Y lo que dice también el Señor en otra parte, esas lágrimas se convertirán en verdadera felicidad. Vi aquí la hermanita. A ver, un momento. Gracias, Padre, por toda la información que nos edifica el día de hoy. Quería preguntarle acerca de la oración. Para mí como expresión para acercarme a Dios es a través de la música. Yo percibo siempre su mensaje a través de algún hermano, como el hermano Luis hoy, y siempre Dios me rodea de gente ungida y que a través de la música te da un mensaje. Pero mi oración yo la hago así. De pronto no es como ustedes hoy y ayer nos han instruido, que hay que hacer una oración personal, que hay que acercarse al Santísimo, al frente de tu altar. Yo agarro mi guitarra o agarro un instrumento musical y oro así, con mi guitarra, con mi ukulele, ¿no? Y también sabemos que la oración no es sentimiento, es una decisión, amar es una decisión. Pero muchas veces me he preguntado eso y hoy me lo cuestiono también, porque también un santo dice que cantar es orar 2 veces. Sin embargo, mi pregunta hoy es, ¿está bien que mi oración solamente la enfoque con alabanza, una adoración, un encuentro personal con mi Señor a través de la música? Necesito realizar otras oraciones más, porque a mí me llena la oración con la música. Pero hoy he descubierto que hay muchas otras formas de orar y que no sé si está bien o la debo dejar o debo hacerla junta, ¿no? Genial. San Agustín es el que dice que cantar bien es orar 2 veces, ¿no? En su obra Las Confesiones y luego en su tratado sobre la música, hace referencia a que la oración va en relación a una expresión del corazón. Ojo con esta frase, porque cuando después en su tratado sobre el Sermón de las Montañas de San Agustín, la expresión del corazón lo refiere a de lo que está lleno el corazón, ¿no? Lo que dice el Evangelio de Mateo, los labios hablan de lo que está lleno el corazón. Entonces, ¿está bien hacer la oración verbal en modo musical? Sí, siempre y cuando se haya llenado primero el corazón con ese encuentro sacramental, con ese encuentro litúrgico. Por eso, si bien es cierto, las alabanzas, los cantos de adoración son parte de esa manifestación de la oración, no olvidemos que también existe la oración, el canto litúrgico. Y el canto litúrgico es esa expresión musical a través de una letra ya escrita en la tradición de la Iglesia para manifestar esa riqueza. Entonces, lo que yo le aconsejaría no es ponerle un catálogo o una etiqueta de bueno o malo, sino el orden. El orden es llenarse el corazón, y nos llenamos el corazón
a través de la oración en el encuentro en el Santísimo, en el momento de poder de alguna u otra manera participar de la Santa Eucaristía, y de esa llenura del corazón se motivará el hecho de una profundidad del encuentro con Dios a través del canto. ¿Me dejo entender? Entonces, pero yo me uno con Dios a través del canto, claro, y ahí es donde tenemos que direccionar o apuntar, no al llenarse, sino al profundizar. ¿Me dejo entender? El canto se vuelve más profundo cuanto más profundo, decía San Agustín en su tratado sobre la música, se zambulla, hagámosle así en la traducción, el alma en el misterio de Dios. Cuando Santa Hildegarda hacía sus cantos, primero contemplaba y después cantaba. Santa Hildegarda pasaba horas delante del Santísimo postrada y tanto se llenaba del amor y tanto decía ella que reventaba su corazón que no tenía más forma de sacarlo que cantando. Y tiene unos cantos hermosos de adoración y contemplación. Entonces, yo le daría una sugerencia en cuanto al orden, ¿no? No que esté mal, no que sea más o menos, sino que tiene que haber un orden, ¿no? Cuando uno, y quizás sea lo que también el Señor nos quiere inspirar el día de hoy, cuando a uno le gusta jugar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba jugar mucho ping-pong, entonces yo jugaba, porque mi papá me enseñó y yo jugaba, ¿no? Vi un momento en que mis compañeros de colegio, ya exalumnos, me dijeron, oye, Pacherras, hay el campeonato de exalumnos, juega tú ping-pong. Claro, ya cuando fui a jugar de verdad un campeonato, ya la cosa era diferente. Entonces le pedí a un amigo, le dije, oye, necesito entrenar. Y claro, cuando fui a entrenar, el entrenador me dijo, ¿tú sabes jugar? Claro que sé jugar. A ver, me sacó la mugre. Me pasé un mes recogiendo pelotas del suelo, porque ese era el entrenamiento, la flexibilidad, el ritmo, el saber moverse. Después de un mes que pasé recogiendo pelotitas del suelo, me dijo, a ver, coge la raqueta. Y yo, pues, no, así no se... Otra semana aprendiendo a coger la raqueta. Después de 3 meses jugué mi primer partido. Me dice, tú sabes, pero no tienes la técnica. Entonces, en algún momento el Señor nos da el don de poder hacer algo, como creo yo a usted la música. Pero llega un momento en decirle, ahora lo tiene que hacer de modo profesional. Y para eso hay que entrenar. Y el entrenamiento empieza con el orden. Y el orden es contemplar, llenar y aclamar, ¿no? Y eso quizás le va a ayudar. Muchísimas gracias.